Mi nombre es Carlos Hernández. Vamos a hablar un poco del equilibrio ácido-base y cómo el organismo intenta mantener esta homeostasis del pH. Primero, el equilibrio ácido-base es el balance que mantiene el organismo entre ácidos y bases con el objetivo de mantener un pH constante. Mantener un balance entre la acidez y la alcalinidad es clave para un buen funcionamiento en general del organismo. Por lo tanto, no se debe medir esto como bueno o malo, o sea, entre más ácido o alcalino sea, no necesariamente tendría que decirse que es mejor o peor. El pH es un valor utilizado con el objetivo de medir la alcalinidad o acidez de una determinada sustancia, indicando el porcentaje de hidrógenos que encontramos en ella mediante la cantidad de iones ácidos. La escala del pH varía de 0 a 14, de forma que se considera 7 como un valor de pH neutro y a partir de ahí menos de 7 será ácido y por arriba de este podemos decir que es alcalino. La entrada y salida de agua y solutos modifica constantemente el pH de los líquidos corporales y por ende, uno de los más importantes, de la sangre. ¿Por qué? Porque esta recorre la mayoría de nuestro organismo y es la responsable de llevar nutrientes a nuestros órganos y tejidos para que estos funcionen de manera correcta. La sangre o el pH de la sangre debe oscilar entre 7.35 y 7.45, pero la contaminación atmosférica, los malos hábitos alimenticios o el estrés alteran este pH. Por esta razón, el organismo posee mecanismos que amortiguan estos cambios de acidez o alcalinidad. Los mecanismos generales del control ácido-base son tres. Uno, buffers amortiguadores. 2, la eliminación de dióxido de carbono mediante la expiración. Y 3, la eliminación de protones y reabsorción de ion bicarbonato. Una de las funciones del riñón es el equilibrio ácido-base del organismo, con el fin de mantener la homeostasis. Como consecuencia del metabolismo, se produce una gran cantidad de ácido con un aumento de generación de hidrógenos. Estos son equilibrados en su producción para neutralizar de por medio del efecto buffer, que consiste en la producción de sales alcalinas que mezcladas a los ácidos los amortiguan y neutralizan. El exceso de la acumulación de hidrógenos provoca un descenso en el pH. Esto es lo que llamamos o denominamos como acidemia, mientras que una disminución de los hidrógenos por debajo de los parámetros normales es denominada alcalemia. Por otro lado, los conceptos de acidosis y alcalosis se refiere a todas las situaciones que tienden a disminuir o aumentar el pH. Al igual que las proteínas, los fosfágenos o fosfatos son agentes anfóteros que permiten establecer un control en los cambios drásticos del pH. Los fosfatos se encuentran en dos tipos de especies, fosfato monoácido y fosfato diácido. En un medio ácido, el fosfato monoácido toma un hidrógeno del medio, transformándose en fosfato diácido, mientras que en un medio alcalino, el fosfato diácido libera un hidrógeno al medio, transformándose nuevamente en fosfato monoácido. Este mecanismo de retención o liberación de hidrógenos hacia el medio o hacia la sangre garantiza un efecto del control de pH, es decir, si hay una sustancia más alcalina o más ácida, la puede controlar liberando o quitando del medio estos hidrógenos para decantarse por un lado o por el otro. Normalmente el pH en la sangre, como dijimos, es de 7.4, 7.35, 7.45. Sin embargo, la expiración del CO2 es fundamental para que no existan variaciones importantes. Este mecanismo se fundamenta en la reacción química reversible del ácido carbónico, compuesto formado a partir de CO2 y una molécula de agua, medida por la enzima llamada anidrasa carbónica. Pertenece a una familia de metaloenzimas. La anadrasa carbónica cataliza la conversión rápida de CO2 y agua a bicarbonato y protones. Si una persona aguanta la respiración,
se acumulan moléculas de CO2. Esto provocará una ligera acidez que será detectada por los centros reguladores a nivel del tronco cefálico, provocando un reflejo que nos obligará a respirar y así aumentar la capacidad pulmonar para intentar meter oxígeno y eliminar el CO2. Al eliminar el CO2 acumulado, se obliga a la reacción a disminuir la acidez, ya que los hidrógenos reaccionarán con el ion HCO3 para formar ácido carbónico, que tendrá a formar CO2 y agua de manera más lenta. Y por último tenemos la eliminación renal de protones y reabsorción de ion bicarbonato. Como ya se mencionó, el túbulo renal posee transportadores de hidrógeno que lo envían a la luz del túbulo renal para su eliminación. Ya en el túbulo renal se combinan con el ion HCO3 para su eliminación como ácido carbónico, o también se puede unir con el amoníaco para poder dar lugar al ion amonio. De igual manera, la reacción de la anhidrasa carbónica se lleva a cabo en el medio intracelular de las células tubulares para dar lugar al hidrógeno y el ion HCO3. Los hidrógenos se eliminarán hacia el túbulo renal y el ion HCO3 se transportará hacia la sangre para poder continuar con su función como modulador de la acidez mediante la reacción de la anhidrasa carbónica. Con esto podemos decir que nuestro organismo lo único que hace es liberar al medio, mediante diversas funciones, hidrógenos o quitarlos de ellos o sustancias que hagan contrapeso a uno o a otro lado, hacia el lado alcalino o hacia el lado ácido, con la intención de siempre mantener la homeostasis mediante la estabilidad de un pH prácticamente neutro.